Pues buenas noches nuevamente a todos, a todas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del Seminario de Verano 2023. Pues la sesión pasada hicimos un recorrido sobre la iniciación, pero desde el ámbito de la antropología. Y entonces así podemos ir descubriendo cómo estas cuestiones de iniciarnos en o la pertenencia a un grupo, nos va cambiando también el sentido y nos va cambiando la orientación, incluso en la perspectiva futura de la vida. Y para dar continuidad a todo este proceso en el que nosotros tenemos que ir reflexionando por qué ahora estamos hablando de la iniciación a la vida cristiana desde la perspectiva de la inspiración del catecumenado, pues entonces tenemos que irnos también un poco a la historia para encontrar algunos elementos, algunos detalles que hoy tendríamos que ir retomando y que tendríamos que ir integrando en nuestro propio proceso. Pues hoy nos acompaña el padre José Alberto Hernández Ibáñez. El padre José Alberto, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque pues tiene muchos libros, ha escrito muchos libros. Él es de esta Arquidiócesis de México, es patrólogo y también ha sido docente en la Universidad Pontificia de México, actualmente también en la Universidad Intercontinental, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido secretario de la Universidad Pontificia de México. Pues bueno, el padre José Alberto tiene una semblanza de vida muy amplia, pero si me pongo a leerla aquí, pues creo que nos vamos a tardar un poquito más de lo que dura nuestra sesión. Entonces, pues bueno, yo le doy la bienvenida al padre. Les pido a ustedes que vayan tomando nota. La sesión es muy interactiva también, como lo fue la sesión pasada. Entonces, habrá mucha interacción y ya el padre Alberto nos irá diciendo cómo podemos ir interactuando entre todos. Pues, padre, muchísimas gracias, bienvenido, buenas tardes. Te puse como coanfitrión para abrir y cerrar el micro indistintamente. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. Espero que se me escuche bien, ¿verdad? Bien. Bueno, pues continuando con esta reflexión, formación que se ofrece, pues me han dado la oportunidad de charlar con ustedes y así como ahora Fernando nos dice que podemos interactuar en una charla ordenada, si me levantan su manita, con gusto hablamos, ¿no? A mí lo que me interesa es aclarar algunos términos generales del proceso catecumenal a través de la historia de la Iglesia. Que si bien ahora nos esforzamos por querer implantar un sistema de catecúmenos, pues no es igual que el que se originó allá por los primeros siglos y luego en las diferentes metodologías de la catequesis. Que de hecho, pues ahora tendríamos que hablar de lo que ustedes ya conocen, de una reiniciación de cristianos, de bautizados. A mí me gusta usar mucho la reiniciación cristiana de adultos, porque se supone que desde el punto de vista de la fe, el adulto es el que ya es maduro en la fe, en el seguimiento de Cristo. Por eso hablamos más bien de la reiniciación de los bautizados, porque algunos se bautizaron sacramentalmente, pero no recibieron la estructura, la formación de un catecumenado tal cual. Bueno, para empezar hay que decir que hay una preparación remota para la estructura del catecumenado. Primero tengo que decir que la misma palabra catequesis tiene que ser muy bien definida. Ustedes son catequistas, seguramente con mucha formación, pero sí es bueno refrescar un poco las terminologías. La palabra catequesis significa hacer resonar. Viene de dos palabras griegas que significa katechein, hacer resonar. Fíjense cómo vamos a empezar a entrar en una mayor profundización
porque pues a veces decimos, es que somos catequistas, damos catequesis y ya saqué un montón de chamacos, grupos enteros, pero ¿qué les quedó en el oído y en el corazón? Esa es la primera pregunta. ¿Mm? Fíjense, la palabra catequesis no es propiamente cristiana. Esta venía del teatro griego. Los actores, cuando estaban allí haciendo sus representaciones, de repente se les olvidaba el manuscrito y había alguien que desde abajo les gritaba lo que se llama el apuntador de teatro. Entonces era recordarles las líneas que tenían que seguir. Y entonces ya recordaban y entonces continuaban con el contenido de la pieza teatral. Entonces, ese resonar en el oído es la acción constante de la instrucción. Y miren, por eso es que desde el inicio, nuestro Señor Jesucristo, cuando les dio el mandato misionero a los discípulos, que en ese momento se convirtieron en apóstoles, les dijo, vayan, enseñen, hagan discípulos, que aprendan a conservar estas cosas que yo les he dicho. Fíjense, ahí está la principal fuente de esta formación catecumenal. El catecumenado es salir, enseñar y mantener las cosas. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo no dijo, vayan y celebren muchas misas, ¿no? Vayan y hagan muchas kermeses, ¿no? Tampoco. Vayan y hagan peregrinaciones. Bueno, ya nos las inventamos después. No, fíjense que él ante todo quiso difundir el mensaje. Por eso, el catecumenado ante todo es una misión, una instrucción, una divulgación de la fe. Eso es el catecumenado en un sentido remoto, precisamente que emerge desde la raíz del Nuevo Testamento, desde el Evangelio. ¿Mm? Repito, entonces es una misión, es una difusión, divulgación, pero también es una instrucción de la fe. Esa es la intención fundamental. ¿Mm? Dejar muy claros los esquemas de la predicación de Jesús y que siempre le quedara en el oído a la persona. Por eso, los primeros ministerios que la iglesia forjó no fueron obispos, presbíteros, diáconos, acólitos, no, fíjense que no. ¿Cuáles fueron los primeros? Maestros, docentes, doctores, evangelistas, catequistas. Todos son ministerios de instrucción. Por eso es que la gran mayoría de los que se convirtieron al cristianismo, no crean que les predicó un cardenal, ¿no? No, les predicaron otros hermanos de la comunidad que desarrollaban estos carismas. Y aquí viene el primer elemento de este esquema catequético y catecumenal, mejor dicho, catecumenal. Es el querigma o querigma. Miren, aquí también voy a aclarar una cosa. Ya dijimos que es catequesis, hacer resonar siempre el mensaje, ¿no? Bueno, la palabra querigma nosotros la entendemos como el primer anuncio donde se encapsulan los principales enunciados de la fe. Yo te predico a un Señor Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y sepultado, resucitado para nuestra salvación. Decimos que ese es el querigma. Y a veces tenemos la falsa idea de que el querigma se anuncia una sola vez en la vida. De hecho, hay muchos hermanos que dicen, yo ya tomé mi retiro querigmático. Ya pasé ese examen. Pues no, pues miren, ahora esto sí les voy a pedir que se lo apunten. Miren, al final les voy a presentar un esquemita, una diapositiva.
para recordar todo esto. Pero la palabra querigma quiere decir anunciar repetidamente una noticia. En griego, el verbo es kerizo con doble S, kerizo. Y quiere decir, yo te lo vuelvo a decir hasta que te lo aprendas. Eso quiere decir querigma. Esto me parece que es como la pedagogía de nuestras mamases y de nuestras abuelitas, ¿verdad? Y de muchos papás. ¿Qué les decimos? Ay, abuelita, ya me vas a echar tu sermón. Ay, mamá, ya me lo dijiste 20,000 veces. ¿Qué dice la mamá? Pues ahí te va de nuevo, para que no se te olvide. ¿Mm? Ese es un querigma, fíjense. Es lo que hace la publicidad, ¿no? A mí no me gusta la Coca-Cola, pero si me presentan 20 veces el comercial, acabo comprándome una Coca-Cola. Porque es el convencimiento por el entendimiento. ¿Mm? Fíjense, nosotros pensamos que, ya me dijiste esto, yo ya me lo aprendí. No es cierto, se te va a olvidar. Por eso cuando ustedes vean a un padrecito que les repite y les repite y les repite el mismo sermón, no se molesten, apréndenselo. Claro, que díganle, oiga, padre, ya cámbiale al canal, ¿no? Para que nos dé otro sermón repetitivo hasta que nos lo aprendamos. Igual, ¿ustedes qué hacen en la catequesis? Cada año repiten y repiten y repiten el mismo discurso. Eso es querido. Entonces, por eso, el querigma se convirtió en un primer motor de la instrucción. Yo te predico a ti para invitarte a la fe. Fíjense, el querigma, el propósito del querigma es generar la atracción. Y aquí viene un tema que seguramente ya han revisado. Aquí es donde empieza la iniciación cristiana. Una vez que yo te estoy atrayendo a ampliar el querigma. Y un ingrediente que siempre es necesario dentro del querigma se llama lenguaje esotérico. No me vayan a confundir de canto o de chamán, o de brujo. No, fíjense, la palabra esotérico quiere decir un contenido oculto. Por eso es que los esotéricos parecen ser ocultistas, sí. Porque utilizan un lenguaje de atracción. Entonces, fíjense, un elemento básico del catecumenado es que cuando yo ya te daba el querigma, le decía yo a mi invitado, vamos a ir a mi comunidad y te vamos a invitar a que sigas con las instrucciones. ¿Estás de acuerdo? Te vas a convertir en un sujeto oyente. Sujeto oyente. Esto era algo muy característico de las iniciaciones. Tú no podías entrar así de por sí a participar a un grupo. Tenías que pasar ciertos ritos y ciertas pruebas y una vez que ya las pasabas te podías inscribir. Eso es iniciación. Bueno, entonces, pero le decían al amigo, pero ¿sabes qué? No vas a comentar nada de lo que oigas y lo que veas. Eso es lo esotérico. Entonces, claro, el otro le daban más cosquillas, ¿no? Y le daba como más curiosidad. Y entonces, en esa secrecía, la gente se la tomaba muy en serio. Y fíjense, hay un detalle aquí muy interesante. Otros paganos que no conocían el cristianismo, cuando veían que alguno de sus familiares frecuentaba las reuniones cristianas, le decían, oye, ¿qué hacen ahí adentro? No te lo puedo decir. Oye, cuéntame, ¿no? No. Solo que quieras recibir la instrucción. Pues sí, sí quiero. Y fíjense, por eso, mucha gente se acercaba al cristianismo porque les era de atracción
mistérica. No iban nada más a ver qué se hacía, sino porque sabían que allí había un misterio. ¿Mm? Qué importante es el lenguaje mistérico. Miren, por ejemplo, nosotros somos a veces pues un poquito fríos, secos, sin emoción, sin curiosidad para atraer a la persona. Por eso la gente dice, ay, ¿para qué voy a la iglesia? Si está reaburrido, luego el padre duerme. Ah, pero si yo les digo, oigan, hermanos, ¿quieren que les cuente un secreto? Uy, pues luego todo el mundo va a decir, sí, padre, cuéntelo, suéltelo, ¿no? Es como si a ustedes les digo, ¿quieren que les cuente un chisme? Ya estoy utilizando lenguaje esotérico. Si les digo, miren, sí se los platico, pero mañana, ¿sale? Ah, pues mañana van a estar todos, ¿no? Sube el rating. Bueno. Entonces, el querigma va acompañado de la invitación, pero con esta iniciación en el misterio. Si la gente no se siente atraída por el misterio, no hay perseverancia en la instrucción. Miren, aquí rápidamente les cuento una anécdota. Cuando yo fui formador del seminario, pues andábamos en la pastoral vocacional y pues muy pocos alumnos, pero había un padre que tenía mucha suerte y nos mandaba muchísimos seminaristas, o bueno, candidatos al seminario. Yo le decía, oye, ¿y cómo le haces? Oh, pues yo no sé. Y la verdad es que él no sabía mucho, pero utilizaba mucho lenguaje esotérico, daba muchas bendiciones, liberaba las almas, te rezaba. Uy, eso era de mucha atracción a la gente, por el impacto espiritual. Bueno, otro punto importante del catecumenado es que había un compromiso doctrinal y ético-moral. Fíjense, esta es otra cosa que pues, ahora ya no se contempla. Cuando la persona, que era una persona adulta en el sentido cronológico, decía, sí quiero ir al catecumenado, le decían, tienes dos compromisos, seguir las instrucciones de tu catequista, pero además va a haber un cambio de vida. Tú no puedes seguir siendo la misma persona malhumorada de antes, ¿no? Va a haber un cambio y te vamos a hacer escrutinios para ver si ya cambiaste. Ahora, por ejemplo, que se bautiza a niños, bebés, pues uno tiene la falsa ilusión de decir, pues el niño va a crecer inocente porque tiene una familia santa que lo va a instruir en la vida de fe, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero en la antigüedad no, era el compromiso libre, voluntario del sujeto que decía, sí me comprometo. Y aquí abro otro paréntesis. La iglesia se reservaba el derecho de admisión de algunas personas que desempeñaran ciertas labores. Por ejemplo, no admitía a fabricantes de ídolos. No admitía a policías. No admitía a entrenadores en el circo romano, sea los que entrenaban a los gladiadores o a los que asusaban a las bestias salvajes para que se hicieran más feroces, porque esto es un lenguaje de violencia. No admitían a los brujos, hechiceros, ni a los tratantes de personas, que había muchísima trata de personas, sobre todo de infantes y de gente dedicada a la prostitución. A todos esos no los admitía. Curiosamente, si un asesino se arrepentía, sí lo admitía. Pero porque a lo mejor habían matado por cualquier razón, pero no tenía un sistema mental de violencia o de injusticia humana. Ustedes me preguntarán, porque en otras ocasiones me han hecho la pregunta, oye, ¿y qué? ¿La salvación no es para todos? Sí. Pero así, con esa mentalidad, es más difícil que haya un cambio
que haya una conversión, que te integres a la iglesia, que es la comunidad de los santos. Entonces, la iglesia decía, bueno, mira, si insistes, vas a llevar un proceso catecumenal más largo. Generalmente el catecumenado duraba 3 años, pero llegó a prolongarse toda la vida. Y se bautizaba a la persona en estado clínico, es decir, en estado de muerte. Ya decían, pues aquí ya no va a cambiar ni para bien ni para mal, ya lo bautizamos y ya le damos el pasaporte a la vida eterna. Miren que aquí vemos un detalle muy interesante, la sabiduría de la iglesia. Oye, si queremos hacer una comunidad de santos, de redimidos, pues vamos a dedicar a hacer un discernimiento para que no se nos cuelen pues, algunos que nos van a dar lata. Porque además eran comunidades muy pequeñas. Miren, otra vez, otra experiencia. Cuando yo estaba de formador en el seminario, llegó un momento en que pagábamos mucho dinero para llevar a los seminaristas al psicólogo. Y se pasaban años y años en el psicólogo, y el psicólogo nos decía, pues todavía no lo doy de alta. Ah, pues mejor lo encerramos en un psiquiátrico, ¿no? Esto es para formar ya a ministros, a pastores, a hombres buenos, ¿no? Ya una vez que se recupere, ya lo metemos al seminario. Fíjense. Pero ahora resulta que, pues, ese detalle del cambio ético-moral no está considerado dentro de la formación. Y es un dato interesante, ¿eh? Porque tú enseñas la doctrina, pero la doctrina tiene que ser transformadora. Bueno, cuarto elemento, yo ni sé cuál va, pero creo que va el cuarto, ¿no? Ya dijimos que es el querigma, la inscripción, el esoterismo, y ahora vamos a un cuarto elemento que es la disciplina del arcano. ¿Qué es esta disciplina? Miren, la palabra arcano también tiene que ver con lo trascendente. Arcano quiere decir las realidades que no se ven, pero que están más allá de la naturaleza. Y esta disciplina consistía en que precisamente durante estos primeros momentos de cambio ético de la persona, se le pedía al Señor que ayudara. Y la comunidad se dedicaba a hacer rogativas, purificaciones, penitencias, ayunos y exorcismos. Esto es lo que se llama la disciplina del arcano. Repito, rogativas, ayunos, penitencias y exorcismos. Se le pedía a Dios que extrajera el mal del sujeto. Como dice la canción, el fuego cae, 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 los males salen, 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 ¿no? Y el creyente alaba al Señor. Ahí está el tema de la disciplina del arcano. Vamos a hacer una purificación ascética, profunda, para tener el alma limpia y el Señor nos pueda preservar del mal, sacarnos el mal y renunciar al mal. Fíjense, este es otro detalle muy importante dentro de la formación cristiana. Yo te formo para que creas en Dios, pero se nos olvida que también tengo que tener una formación para la renuncia al diablo. Cuando se hace el bautismo, se hace la profesión de fe, pero antes se renuncia a Satanás. Qué importante es esto, ¿eh? Y ahora que vivimos en una sociedad conflictiva, delincuencial, yo me imagino que la gran mayoría de nuestros hermanos que delinquen son bautizados. Les cuento una anécdota. Hace algunos años fui a dar una conferencia con unos obispos y unos sacerdotes, y allí me encontré a un padre que conocía, que era muy bonachón y risueño, amable. Pero yo lo vi muy angustiado.
y me platicó que él estaba ya por la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Y me dice, oye, mira, yo tengo una preocupación. Mi pueblo y mi parroquia están llenas de violencia. Está la familia michoacana, las autodefensas. Yo hasta quiero hacer mi propia barricada. Le digo, bueno, pues tú entiendes que la violencia no es la solución. Sí, pero estoy desesperado. Y mira, sobre todo, porque el año pasado yo llevé a unos jovencitos a la confirmación y ahorita ya andan con la cuerno de chivo. Ya andan ahí trepados en los cárteles. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué? Le digo, mira, no, yo creo que tú hiciste la parte que te tocaba. Falta que la familia también haga su parte, pero sobre todo es responsabilidad del sujeto. Si no entendió bien que debía ser una renuncia a Satanás, pues aunque diga creer mucho en Dios, le va a hacer más caso a Satanás. Fíjense, cómo el catecumenado contemplaba no solamente un hecho académico, intelectual, doctrinal, sino un elemento trascendental que se llamó la disciplina del arcano. Ahí preguntaban en el chat cómo se llamaba esta disciplina, arcano. Y además lo hacían depender ya de la fuerza de Dios desde antes del bautismo. Dios ya nos auxilia con sus dones incluso antes del bautismo. Bueno, pues todo esto constituía precisamente toda una línea de formación espiritual. Y ya les decía, esta primera parte la podemos llamar catecumenado de integración. Estás integrando a la comunidad y por eso debes tener ciertas características de bonomía, es decir, que tu alma está buena, eres capaz, eres un buen candidato. Y por eso eran importantes los escrutinios. Bueno, de ahí pasamos a un catecumenado de instrucción. Ahora sí, vamos a ver qué se decía durante el catecumenado. En el siglo IV ya se había hecho un esquema muy acabado de este catecumenado y consistía en dictar una procatequesis, una primera catequesis, donde allí se mostraban las bondades de la predicación. Se pedía al sujeto que entendiera que iba a entrar en un proceso de comprender la historia de la salvación, pero había una condición. Tenía que ir con recta intención a escuchar. San Agustín de Hipona, por aquel entonces, dice: es difícil predicarle a los ignorantes, es decir, a los iletrados, porque en aquel entonces la gran mayoría eran analfabetas. Dice, pero es más difícil predicarle a los que dicen que saben. Así que mejor vámonos haciendo más humildes en nuestra predicación. Por lo tanto, la condición que se ponía era que fueras con recta intención y que tomaras el bautismo por convicción honesta, no por conveniencia. Porque déjenme decirles que los paganos eran politeístas y ellos podían tener todas las religiones habidas y por haber. Eso les daba hasta prestigio. Si yo les dijera, pues ¿saben qué? Pues yo soy católico, soy judío y soy musulmán y voy al par de sufrir y también estoy con la niña blanca y de repente me voy a dar mis baños a Chalma, ¿no? ¿Sí? Todo esto era parte de esa fascinación por la religión. Entonces dice, no, esa es tu única religión y no me vas a
coquetear con ninguna otra. Sonia Chimal, estás levantando tu manita. Adelante, abre tu micrófono y pregunta. Ay, no. Ya lo abrí, perdón. Sí, buenas tardes. La duda que tengo es que ahora estamos viendo el catecumenado de instrucción. La primera parte, ¿cómo fue que se llamó? De integración. Perfecto, muchas gracias. Yo me estoy integrando a la comunidad y hay varias características que seguir. Muy bien. Baja tu manita, por favor. Bien, entonces, era la procatequesis. Y uno de los ejemplos que ponían ahí, casi en todas las predicaciones, era el mal ejemplo de Simón el Mago. Se acordarán que en los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles llegan a Jerusalén, entran por la puerta hermosa, ven a un tullido, lo curan en nombre del Señor, y ahí está Simón, que era un extranjero, y les dice, oh, wonderful, ¿dónde puedo comprar esa hechicería? Y entonces aquellos le dicen, no, esto no se vende, gringo, ¿eh? Y entonces, pues el otro se va muy decepcionado porque quiere comprar ese poder. Y muchos pensaban que el bautismo otorgaba un poder. Díganme si no, de repente hay muchos hermanos que dicen, ya le toca el bautismo a mi niño para que se le caiga el primer cuerno, ¿no? Fíjense, está el poder. Y luego dicen, ya, a la confirmación para quitarle el otro cuerno. Bueno, pues son modos populares, no sabemos que los cuernos retoñan, ¿no? Pero bueno, esto es como esta idea mágica. Si yo bautizo a mi niño, no se va a enfermar. Fíjense, hay todavía esta fascinación mágica del bautismo. Y eso es un poder. Está mal entendido el bautismo, ¿no? Bueno, la procatequesis. Yo te invito, pero no confundas. Debes ir con recta intención, escuchar al catequista y tener esta religión como la única válida. Bueno, luego vienen lo que se llaman las instrucciones catequéticas. Y aquí vienen los temas. Fíjense bien, el primer tema era el pecado. El pecado. El hombre, siendo pecador, está invitado a pasar de ser hombre viejo a hombre nuevo. Fíjense, este es un tema que ya incluso ahora ya no se toca, ya ni hay pecado, todo se justifica. Decía el Papa Pablo VI, el gran pecado del hombre actual es que ya ni sabe pecar, porque no sabe qué es pecado. Bueno, el segundo tema es Dios, Dios creador, Dios Padre de Jesucristo, Cristo Salvador, Cristo resucitado, el Espíritu Santo y la Iglesia. Fíjense, es una catequesis, una exposición trinitaria y eclesial. Yo quisiera que eso lo tengan muy presente en el catecumenado y en la formación catequética, porque a veces hasta parece que tenemos que inventar temas. No, se predica la fe. El Papa Benedicto XVI de feliz memoria decía, hay que instruir con el credo, recitar el credo, aprendernos el credo, explicarlo. Ahí está toda la fe. Bien. Y luego ya se llegaba al momento del bautismo, en la noche de Pascua. No voy a explicar el rito del bautismo. Y luego seguía la catequesis mistagógica, que se dictaba durante la semana de Pascua. Fíjense, ahora pues ya no hay formación, ya no hay celebración ni vida espiritual después de la Pascua. Que decimos, ay, qué bueno que ya se acabó la Cuaresma. Los padrecitos decimos, ay, cómo me cansó la Semana Santa. La resurrección de Cristo me dejó muerto. Por eso me voy a ir de vacaciones. Ya no vamos a tirar panza a cualquier playa, ¿no?
No, no, es el momento para seguir profundizando en la resurrección de Cristo. Y fíjense, en el catecumenado antiguo había una semana donde se daba una catequesis diaria y a veces se prolongaba hasta la cincuentena de Pentecostés, o sea, hasta Pentecostés. Toda la cincuentena pascual era de seguir meditando la resurrección de Cristo, pero sobre todo explicándole a los catecúmenos los ritos del bautismo y de la Eucaristía. A esto se le va a denominar confirmación de instrucción. Fíjense, nuestra confirmación actual es de unción. De unción. Pensamos que la confirmación es que te pongan el santo crisma. No, debe ser la instrucción porque estás confirmando la fe. Incluso todavía están esas imágenes ya obsoletas que decían, es que ya le toca que el obispo le dé la cachetadita al niño, ¿no? Yo no sé dónde salió eso. Si el rito dice imposición de manos. Pero claro, como antes se llevaban a los tamalitos a confirmar, me refiero a los bebés, entonces se le formaban al obispo 500 bebeses y nada más les pasaba así haciendo la caricia en la mejilla, ¿no? Como imposición de manos. Entonces, que quede muy claro, el catecumenado de instrucción consiste en las catequesis, la procatequesis, que es una convocatoria, las catequesis, el bautismo en la Pascua y el catecumenado, y las instrucciones mistagógicas. Aquí se me pasó, pero estoy a tiempo de decirles que dentro de este proceso de la catequesis había dos signos que ustedes han de reconocer, que es la entrega del pater y la entrega del símbolo. Al catecúmeno se le entregaba una hojita con el Padre Nuestro escrito, después de su segundo escrutinio. Le decía, bueno, mira, te has portado bien, hemos visto progresos, y ya puedes llamar a Dios Padre en la asamblea. Y ahí se le entregaba el Padre Nuestro. Hay que recordar que el catecúmeno podía entrar a la misa, pero hasta ese momento de la proclamación del Padre Nuestro. Y después se salía porque no podía comulgar. Y más adelante, ya en la víspera del bautismo, se le entregaba el símbolo. Es decir, otra hojita con los artículos de la fe apostólica. Que, bueno, pues en los inicios del catecumenado, del cristianismo, no era el credo niceno-constantinopolitano. Ese ya se empezó a rezar en el año 451 y en adelante, o sea, ya estamos hablando siglo VI, siglo VII. Entonces, ¿cuáles eran estos artículos? Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. 5 artículos. Algunos agregaban, creo en la Iglesia. Los repito, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. 5 artículos. Por eso, atención, el catecumenado, nuevamente como lo dije desde el principio, no era de una vez para siempre. Cada año, todos los cristianos estaban invitados a regresar a la instrucción catecumenal. Miren, yo les digo luego a mis hermanos sacerdotes, a ver, ¿cuánto dinero le inviertes a la catequesis?
a comprar materiales, recursos para tus catequistas? ¿Cuánto dinero tienes para mandarlas a cursos? ¿Cuánto le das de estipendio a una catequista? No les quiero meter ruido, porque si no aquí Fernando me va a ir a acusar con los obispos. Pero en Europa de eso viven los catequistas, son profesionistas y tienen derecho a un salario. Bueno, pero fíjense cómo el catecumenado era un carisma, es decir, un servicio, y desde la antigüedad era remunerado. Porque gracias a la instrucción es como se mantenía viva la comunidad. Si no había instrucción, no bastaba el culto, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ahora sostener a la iglesia? Porque nos dedicamos al culto y no a la instrucción. Así que yo les agradezco mucho a ustedes su generosidad, su celo apostólico, por seguir manteniendo la fe viva a través de la instrucción catequística. Sí, Minerva, estás levantando tu manita. Sí, ahorita que dijo eso del estipendio, parece que en mi parroquia sí lo dan, pero veo que mis compañeras catequistas no lo ocupan para formarse. Porque sí, en el grupo de coordinadores, mandaron un mensaje. Dice el secretario que pasen, por su, como estipendio, algo así. Entonces, ahorita que yo no le puse mucha atención, porque pues dije, ha de ser para los gastos de las flores, de que ya terminó la catequesis y que las flores que ellos, pero no porque, a los papás se les pide el material. Entonces, ahorita que usted estoy escuchando la plática, entonces en mi parroquia, el párroco sí lo hace, ¿no? Pero ellos no lo ocupan para prepararse, ¿no? Para tomar la preparación aquí en la arquidiócesis, ¿no? Entonces, ya sé que en mi parroquia sí. Bueno, Sí. pues qué bueno, es un garbanzo de a libra. Bueno, mira, Sí. qué bueno que es para su formación, pero también para tomarse un refresco, ¿no? A lo mejor, yo creo que sí. Bueno, yo sé que aquí en Gracias. nuestro país no se vive de ser maestritos, pero bueno. No, gracias, sí. Muy bien, gracias, Minerva. Mercedes, estás levantando tu mano. Sí, porque se me pasmó un poquito la imagen y ya no entendí lo que era el símbolo, por favor. El símbolo es el credo. El credo son los artículos de la fe, y decíamos que en los primeros siglos solamente eran 5 artículos: fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados y en la vida eterna, ¿verdad? Ya los credos que ahora nosotros conocemos son posteriores al siglo IV y se comenzaron a recitar hacia el siglo V, siglo VI. Por lo tanto, ya la tradición los ha enriquecido más, ¿no? Bueno, yo voy concluyendo solamente con otros 2 elementos del catecumenado, que casi no se consideran, pero están dentro de la formación. Uno de ellos se llama la parénesis o parenesis, como ustedes lo quieran mencionar, parénesis, que es la constante exhortación moral y espiritual. Fíjense, durante muchos siglos también la formación cristiana se concentró en el simple hecho de estar moralizando: pórtense bien, no hagan travesuras, confiésense, no sean pecadores, etcétera, etcétera. Un tono que llegó a ser aburrido. Pero la parenesis era mostrar las virtudes del evangelio para vivir una espiritualidad más auténtica. Parenesis, qué importante es esto. Miren, San Pablo decía: corrige a tiempo y a destiempo, exhorta, convence. Eso es parenesis. Convencer al otro. Miren, ahora también vivimos en una época muy agresiva ideológicamente, en donde decimos: no, pues ya hay que creer en tal ideología. No, hay que rebatirla y hay que demostrar
las verdades de la fe, convenciendo a la otra persona. Miren, aquí les cuento otra experiencia. Alguna vez terminando la misa, antes de los avisos parroquiales, les dije a la gente, les voy a robar 3 minutos más. Y luego muchos dijeron, ¿qué nos va a decir el padre? Ya se enojó el padre. Ya ven que siempre nos ven como muy regañoncitos, ¿no? Y entonces les digo, miren, yo estoy preocupado porque en nuestra ciudad se autorizó el matrimonio igualitario. Pero yo, desde mi deber sacerdotal y cristiano, tengo que aclarar que la fe cristiana no está de acuerdo con esto. Ya les eché el rollo, ¿no? Dije, y si alguien no está de acuerdo, lo podemos dialogar respetuosamente, pero no es de cristianos esto. Bueno, la gente estaba así, pero salí al atrio a saludar a los hermanos y miren, los señores, los papás de los niños, que era la misa de la catequesis, decían, padre, finalmente nos aclaran las cosas, qué bueno que nos hablan de moral, porque ya sabemos qué decirle a los hijos, ya no estamos tan desorientados. Qué importante es la parenesis. Y eso es parte de la formación catecumenal. Si tú no refuerzas las motivaciones morales y espirituales, no estás formando adultos, una conciencia adulta. Así que, pues ni modo, hay que enjuagarnos en las exhortaciones, aunque nos duelan, ¿verdad? Bueno, y finalmente nos enfrentamos a un nuevo ejercicio que se llama la paráclesis. La paráclesis. La palabra, ya más o menos se la imaginan, quiere decir consolación. Claro que nosotros que somos muy querendones decimos, ay, vente, yo te apapacho y te consuelo, ¿no? Bueno, de repente una palmadita sirve, ¿no? Ayuda. Pero fíjense, quiere decir animar a las almas con la palabra de Dios. Eso es la paráclesis. Animar a las almas con la palabra de Dios. Y créanme que muchos catequistas, catecúmenos, leían la palabra de Dios, pero mucho, mucho que la leían para su formación. Incluso uno de los apostolados era ir, por ejemplo, a las cárceles, a las minas donde había trabajadores en trabajos forzados para leerles la palabra de Dios. Todo eso es formación catecumenal, atraer a la persona, interesarla por la fe, animarla y apoyarla en los momentos más difíciles. Y esto sobre todo cuando hubo persecuciones. Fíjense, los cristianos, a pesar de que ya habían pasado el catecumenado, seguían instruyéndose con la paráclesis y asistían a la catequesis continuamente porque lo necesitaban. Y los grandes padres de la iglesia, doctores y profetas iluminados, lo único que hacían era repetirles la palabra de Dios y que se la aprendieran de memoria para que no se les olvidara. Les cuento un pasaje de la historia. En el año 250, en el Imperio Romano se desató una peste. Nosotros acabamos de pasar esta etapa difícil del COVID, pero fueron 2 o 3 años, ¿no? Allá duró 5 años la peste. Y en la Edad Media se repitió y duró 20 años. Y los cristianos se hacían esta pregunta, ¿por qué tenemos que morir como si fuéramos animales? Que se mueran los paganos, eso sí se lo merecen. Pero nosotros que somos hijos de Dios, ¿por qué hemos de sufrir? Y entonces San Cipriano de Cartago, que fue un gran padre de la iglesia, hizo una exhortación catequética, paraclética a los cristianos y les dijo, miren, nosotros no tenemos patria en este mundo. Y si nos suceden estas cosas, es para demostrar más amor a Dios. Y es una oportunidad para acrecentar nuestra caridad
con nuestros hermanos, porque nosotros renunciamos al mundo y a este cuerpo mortal. Lo que nos interesa es lo espiritual. Santo remedio. Fíjense bien cómo la palabra de Dios, la exhortación, la catequesis, es consoladora y está dentro de todo este proceso catecumenal. Exhorto, te consuelo, para que las dificultades de la vida las vayas enfrentando desde... Me quedan 5 minutos, pero les voy a presentar este esquemita para recordarnos un poquito lo que acabamos de escuchar. Déjenme aquí, les comparto pantalla. Y aquí simplemente les muestro pues, estas ideas que ya vimos, que yo las dije un poco desordenadamente, pero ustedes me las captaron bien, ¿no? Entonces tenemos el esquema de la iniciación cristiana llamada catecumenado, que empieza desde el querigma. Ya dijimos que es la repetición del mensaje de Jesucristo hasta que te lo aprendas. Había una invitación a participar a la comunidad. Ya dijimos que con sus reservas no se aceptaban a personas que tuvieran ya una conciencia deformada. Algunos a lo mejor la libraban, ¿no? Pero la gran mayoría no. Todos tenían que pasar por escrutinios para comprobar la rectitud de intención y el compromiso de que iban a cambiar. Como dijo Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Bueno, pues, qué bueno. Y luego tenemos el catecumenado como instrucción, que consiste precisamente en esta procatequesis o convocatoria, en la catequesis con los temas que ya dijimos, donde allí también se entrega el símbolo y el pater, y que concluyen con el bautismo en la noche de Pascua. Antes ya dijimos que se vivía la disciplina del arcano. Durante todo este proceso había rogativas, penitencias, ayunos, exorcismos. Aquí hay que aclarar que el exorcismo no es como nos lo pintaron en el cine con El Exorcista. De hecho, aquí les cuento que una vez le preguntaron al director de esa película, oye, ¿cómo supiste de todos esos efectos demoníacos? ¿Quién te los platicó? ¿Dónde los viste? Y él dijo, me los inventé. Y fíjense cómo ese invento de esa película ya nos convenció a todos. El diablo anda por ahí rondando, haciéndonos cosas raras. No, así no funcionaba. El exorcismo es hacer salir el mal moral de la persona, pero ahí contribuye la acción de Dios. No puedo decir que es la gracia todavía porque todavía no se daba, porque no estaban bautizados los oyentes. Bueno. Entonces ahí está el catecumenado como instrucción. Y ahora también decimos que el catecumenado era una mistagogia, es decir, una profundización de los misterios que ya se habían recibido. Y los misterios eran el bautismo y la Eucaristía. Durante esas catequesis se daba la confirmación, que ya lo dije, es la confirmación de la fe. Y se participaba activamente en la Eucaristía porque ya se sabía cómo participar en ella. Y viene el último proceso del catecumenado en la maduración de la fe a través de la parénesis y la paráclesis. Ya dijimos que la parénesis es la exhortación y la paráclesis, la consolación. Bien. Yo creo que ya apuntaron estas palabras, ¿no? Bueno, pues miren,
Este es rápidamente pues un recordatorio de lo que ustedes ya saben, con algunas precisiones de términos, cómo se vivía el catecumenado en la antigüedad. Y creo que podemos pasar a un momento de conversación, si no mal me entendí la instrucción, Fernando. Sí, así es, padre. Bueno, pues entonces ahora dejamos el foro abierto por si alguien quiere expresar alguna duda, comentario o inquietud. Pero ya saben, levantamos nuestra manita, yo se los voy concediendo. María del Carmen Cárdenas Uvalle, adelante. Buenas noches. Bueno, pues yo veo lo que usted dice respecto a lo que usted dice. Yo pienso que tiene que ver mucho la situación que tienen ahorita los jóvenes con el internet, todo lo que ven. Inclusive los padres jóvenes no están perdidos en conforme de que tienen que educar a sus hijos. Yo pienso que no nada más es catequizar ahorita a los niños, también a los padres jóvenes. Solamente yo he visto muchos, las abuelas. No, yo tengo niños que sus abuelas los cuidan, guau, los niños. Pero los que tienen padres jóvenes, no, ni los padres jóvenes ni los niños. Y entonces, si los papás no nos ayudan, es imposible a veces. Porque en lugar de avanzamos tantito y con ellos retroceden los niños. Entonces no hay avance de ninguna forma, no hay forma de que nos entiendan. Así es. Y también tiene que haber un reforzamiento de parte de los pastores. Miren, yo celebro una misa familiar, yo no le llamo de niños, me resulta un poco chocante decir misa de niños porque el niño es un adulto canónicamente hablando. Si un niño ya va a la catequesis es porque entiende. Entonces yo en la misa familiar les hablo a todos como adultos. Créeme que los niños me están poniendo atención y yo trato de convencer a los padres de familia a que asuman esa responsabilidad. Y les hablo con la pluma, el pétalo y a veces con alguno que otro fregadas. Y yo también veo, por ejemplo, una vez fui a cenar con mi nieto chiquito, fuimos a cenar a un restaurante y pues al lado de nosotros, no hombre, 2 hombres, beso y beso y beso y beso. Y yo digo, ay Dios mío, y mi niño viendo esto aquí. Yo veo que, por ejemplo, en Alemania está prohibido darse esas muestras de afecto entre hombre y mujer y mujer. Está prohibido, no se puede hacer porque precisamente lastiman el crecimiento del niño. Lo deforman. Ajá, lo deforman. Sí. Que mira, yo por eso hago énfasis de que tenemos que hablarle a la inteligencia a los niños. No vamos a poder ocultar estas realidades. Pero igual hay que tener la valentía y la claridad, sin apasionamientos, para decir, según la fe cristiana, esto es incorrecto. Pues sí. Y lo correcto es lo que nos manda la palabra de Dios, Cristo. Sí, lo que es solamente. Exacto. Y entonces ahora tenemos que enfrentarnos a un catecumenado cristiano para iluminar lo social, lo espiritual y, como tú dices, lo afectivo. Porque ahorita los jóvenes, si ven esos modelos en la escuela, los están catequizando, les están metiendo a la oreja otra catequesis, los están bautizando con otras ideologías. Y es difícil porque mucha gente inmediatamente, es que tú ya los estás marginando, ya los quieres lastimar, ahí entra lo difícil. Sí, ya sabemos todos sus discursos, pero mira, yo creo que necesitamos tener una reflexión reposada, serena, con mucha paráclesis, es decir, consolarnos con la palabra de Dios para tener la verdad de Cristo más clara en nuestros corazones. Gracias. Alba Donají, por favor. Sí, bueno, yo quiero ante todo felicitarle porque todo lo que ha dicho no solo es bello, sino es lo que se necesita actualmente. Mire, padre, yo tengo muchos años de catequista y desde muchos años atrás
yo siempre he insistido con mis párrocos en la formación de los padres de familia. Y algunos me han dicho, no, ellos ni les interesa, pero yo los veía y los padres de familia también tienen hambre de la palabra de Dios. Y también buscan el consuelo y también buscan abrirse. Entonces, sí, ha sido una constante para mí la formación de los padres. Y actualmente yo tengo 2 grupos de padres de familia, ¿no? Están inscritos 100, asisten entre 35, 40, pero yo diría que son como 60, porque gracias a Dios al principio entraba la mamá y ahora ya entran los 2. Al principio empezaba una abuela y tengo el caso de abuelos e hijos, es decir, en diferentes dispositivos, en diferentes lugares, pero es de la misma familia y de repente está el abuelo y la hija. Entonces, eso lo que nos dice y lo que nos habla es de la gran necesidad y la hambre que tiene. Creo que a veces ponemos pretextos, tanto los sacerdotes como nosotros, ponemos el pretexto de que ellos no quieren, de que es imposible. La verdad es que empieza uno a hablarles y yo también soy así, luego me dicen, es que nos dices un montón de cosas, pero de tal manera que ni nos haces enojar. Y la verdad es que las personas responden y quieren hacerlo y lo hacen y empiezan a entender con esta inspiración catecumenal, ellos empiezan a entender el por qué y empiezan a profundizar poco a poco a través de sus signos y de sus símbolos y entienden los ritos y participan de ello. Entonces, para mí, por eso es un gusto para mí escucharlo, porque es una cuestión que siempre estoy, como dice usted, repite y repite, yo les digo, a ver, el querigma no es un momento, no es un retiro, no es un encuentro, el querigma es la columna vertebral porque es la reiteración del amor de Dios hacia nosotros. Todo el proceso catecumenal es algo que siempre tiene que ser una constante, porque es necesario refrescar, les decía yo, a quien que le digan diario que lo aman, se va a sentir cansado o aburrido, ¿no? Entonces, creo que sí es bien necesario y padre, lo felicito. Muchas gracias, Alba. Sí, de acuerdo contigo, hay que hablar a la inteligencia de la gente. Y la gente entiende y hay que convencerlos con buena manera. Mari Carmen Ramos, luego Guadalupe Rojas y luego Rocío Hernández, por favor. Mari Carmen a la una. Sí, no, ya, aquí estoy. Gracias, padre. Me da muchísimo gusto volver a verlo. En algunas ocasiones yo tuve oportunidad de platicar con usted aquí en la Divina Providencia en la Roma. Hoy por hoy estoy de catequista y de verdad estoy de acuerdo con la señora que habló anteriormente. Nosotros inclusive tenemos en el grupo de papás, no solo a los papás, sino también a los padrinos. Los papás que ya saben quiénes van a ser los padrinos de sus hijos, a ellos también los invitamos a que se unan a la catequesis, porque en efecto, hemos visto que hay padrinos y papás que están ávidos de saber y de conocer. También hemos tenido papás que no tienen ni la más mínima y remota idea de lo que pasó en su bautismo, menos de todo lo demás, porque decimos, hace poco escuchaba yo a un sacerdote, al padre Borré, que decía que la confirmación es el sacramento del adiós. Yo decía, ¿por qué del adiós? Dice, porque nunca más los volvemos a ver, y eso es muy cierto. Entonces lo vemos en los papás, que pues no tienen ni idea de qué hacen en misa, de cómo se comportan o cómo deben de comportarse. Entonces, la catequesis es muy necesaria para irlos jalando, pero sí con mucho amor, con mucha paciencia, con tolerancia, porque lo importante aquí es que vean que la iglesia, pues no es una iglesia de una señora regañona que les está viendo todos los defectos y todas las cosas malas, sino que al contrario, los queremos invitar con mucho cariño y con mucho amor, pues a participar, a involucrarse con la catequesis de sus hijos. Yo les digo siempre, ustedes son los primeros y permanentes catequistas de sus hijos. Y por lo tanto, ustedes también tienen que aprender.
Y sus hijos, al verlos unidos también en la formación, van a decir, ah, pues mi mamá y mi papá también están en la catequesis y mis hijos y mis padrinos también. Entonces no se van a sentir solos, van a caminar acompañados de Jesús, del Espíritu Santo y pues ellos en familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Gusto en verte de nuevo. Guadalupe Gracias, y luego padre. Rocío, por favor. Buenas noches. ¿Sí me oye? Sí. Bueno, sí, bueno, padre, buenas noches. Pues yo es mi primer año que yo soy catequista y bueno, yo veo algunas cosas que, por ejemplo, vamos a vacaciones, ¿no? Entiendo que algunos chiquitos quieran salir de vacaciones, pero yo, por ejemplo, hice encuesta con varios y me decían, no, yo quiero continuar porque se corta, ¿no? Ya estos niños hacen su primera comunión este sábado y entonces se corta. Entonces yo digo, no, pues debemos de continuar con los que puedan seguir viniendo. Por ejemplo, también yo creo que es muy importante hacer la recepción en las iglesias y acercarnos con las personas que van llegando, caritas nuevas. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, yo platicaba con una mamá, le dije, ¿usted no se va a confesar? Ahorita que están los sacerdotes, y me dijo, es que yo no me confieso. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Le dije, si su criatura va a hacer la primera comunión, me dijo, es que yo no he hecho la primera comunión. Yo era testigo de Jehová, pero su esposo es católico. Y entonces, pero no están casados por la iglesia. Entonces le dije, bueno, pero ¿usted se quiere casar? Me dijo, sí. ¿Usted quiere conocer nuestra religión, que es hermosa? Me dijo, sí. Y lloraba, ¿no? Y yo le dije, pues vamos a empezar a leer el Yucat, que estudió su hija. Me dijo, es que mi hija me preguntó que por qué yo ni siquiera me sé persignar. Le dije, bueno, pues vamos a decirle a la niña que le enseñe a persignarse. Vamos a invitar a la niña a que rece el Padre Nuestro con usted, porque ella ya sabe. Ella ya está preparada, digo, lo que se les puede preparar casi en unos 10 meses, ¿no? Entonces yo creo que yo pues le dije que yo le iba a dar seguimiento que voy a estar preguntando, ¿cómo está? Que venga a la misa, ¿no? Invitarla a leer algunas cosas. En nuestra parroquia están dando unas clases los viernes y yo me acerqué con algunas personas, bueno, que son de los que coordinan, y les dije, es que continúen con estas clases, es que necesitamos desde cómo comportarnos en la Sagrada Eucaristía, porque muchos papás no saben. O sea, ahorita con la pandemia que dábamos la paz, bueno, en nuestros lugares, ¿no? Pero y les dije a los niños, la paz es así, al de adelante, al de a tu lado, y tan. En la misa de los niños los apartamos de los papás. Nada de que vas a correr a saludar a la mamá y a la abuelita de beso. No, tenemos que mantener el orden en la iglesia. Entonces, hay que enséñale a papá y enséñale a mamá para que no vengan ellos corriendo a saludarte hasta acá, a la salir, ¿no? Entonces, yo creo que se rompe mucho el respeto que se debe estar en misa, porque no saben comportarse. No se diga en las misas de difuntos, que nada más van porque se murió alguien, pues van a la misa de invitados y se arma un relajo, pero relajo, en verdad. Es una falta de respeto. Yo creo que ustedes están entendiendo que la exposición de este tema nos pone en la sintonía de que la catequesis tiene que ser más amplia, que tiene que ampliarse hacia los adultos, hacia los papás de los niños, y hacia una permanente instrucción, porque todos necesitamos de vez en cuando refrescar las ideas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Sí. Rocío, Imelda, vamos rapidito porque se nos va a acabar el tiempo y vamos a dar la oportunidad a las manos que están levantadas. Gracias, Rocío. Buenas noches, padre. Efectivamente, como han dicho mis compañeras, la catequesis de adulto es primordial. Yo fui catequista de niños en 3 años, me encantó, y ahora soy catequista de papás. Entonces, al ver que los papás tienen, al momento de transmitirles la palabra, tienen como más esa semillita de querer seguir aprendiendo, entonces me abre a mí muchas puertas, ¿no? Nos abre a nosotros catequistas muchas puertas, porque muchos ya, como decían, ya ni se acuerdan de su catequesis infantil. Entonces, pues ya adultos, ya maduros, ya con una conciencia más abierta, se toma la catequesis y la palabra de otra manera, ¿no? Entonces, sí es muy importante
que la catequesis se extienda más a los adultos, a los papás de los niños y a los padrinos. Correctísimamente, muy bien. Aquí nada más aclaro una cosa que hay en el chat, me dicen que quienes tienen los estudios de los arcanos. No, el arcano es toda esa ayuda de Dios que nos purifica. Y esa la podemos pedir a cada momento, ¿no? Hacemos un acto de contrición cuando le pedimos a Dios que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, a sacar el mal que traemos, son los arcanos. Imelda, por favor. Buenas noches, padre. Excelente su exposición. ¿Qué tan necesario y también cómo se podría realizar una experiencia catecumenal para todos los catequistas que estamos ya trabajando y que al vivirla posteriormente podamos no solamente entenderla, sino llevar ese proceso hacia nuestros interlocutores para poder diseñar ya una catequesis que dé respuesta desde esta parte del catecumenado que es tan enriquecedora a todos y cada uno de nuestros interlocutores en las diferentes necesidades, ¿no? Ya sea los chicos, los adolescentes, los papás que a lo mejor tenemos que reiniciar en la fe, o aquellos papás que incluso ni siquiera están bautizados, pero ¿cómo podríamos nosotros primero como catequistas desarrollar un proceso, es decir, vivirlo para poder entenderlo y ya después poder aterrizarlo hacia nuestros interlocutores? Mira, qué buena pregunta. Mira, yo había dicho que todos los cristianos en la antigüedad, no importando que ya hubieran pasado el proceso bautismal, tomaban nuevamente cada año la instrucción. Yo creo que es un deber cristiano. Yo invitaría, por ejemplo, a sus párrocos a que organicen momentos de catequesis en los tiempos fuertes, Cuaresma y Adviento, y meternos todos, ¿verdad? Acuérdense que el catecumenado es una iniciación, pero también es una profundización. Estas charlas que estamos teniendo aquí también son parte de un catecumenado que nos renueva. La formación constante, el querigma constante, es catequesis, ¿verdad? Traer nuevamente al oído las cosas que necesitamos refrescar. Pero sí, es una formación constante y permanente. Muchas gracias, Imelda. Norma, luego Claudia y luego Leonardo, por favor. Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues yo siento, todo esto está muy bien. Yo también siento que se perdió ese preparar a los padres, padrinos, porque cuando mis hijos iban a la catequesis, no era catequesis solo para ellos, era para todos. Todos íbamos a la catequesis. Le llamaban escuela de padres y todos lo tomábamos. Y los años que duraran en la catequesis, nosotros lo hacíamos. Yo tengo 20 años dando catequesis especial. A la catequesis especial sí le damos a los papás. Tenemos un apartado donde los papás entran a tomar lo mismo que están tomando los niños, pero lamentablemente no en todas las parroquias se da. Igual decían, tenemos que estar al pendiente de nuestra preparación nuestra como catequistas, pero muchos nos dicen, es que eso yo ya lo vi, yo ya lo tomé, yo ya no quiero prepararme, o sea, yo ya me sé todo, ¿no? Y los sacerdotes igual, o sea, no es como que vayan a renovarse, vayan a aprender, vayan a sacar nuevas cosas. Las que queremos, tomamos las cosas, las que no, siguen enseñando de diferente manera. Es por eso que no hay un mecanismo que haga que todos hablemos el mismo idioma. Y pues lo felicito porque estuvo fabuloso. Gracias. Padre. Mira, yo te diría que sí hay que apelar a la creatividad. Aquí está Fernando escuchándonos y podríamos tomarlo como una iniciativa de cómo preparar esquemas de formación a los padres de los niños que van a la catequesis. Un tallercito, algunas líneas, pero pues también apelar a la creatividad. Muchas veces es más la relación. Yo qué tanta relación tengo con los padres y así me los atraigo, ¿verdad? Bien. Claudia, por favor. Gracias, padre. Pues yo lo que quisiera aportar es que tenemos que ser muy, pero muy, muy sensibles cuando somos formadores. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos con la autoridad de regañar, de tratar de saber, yo soy el que sé todo,
yo soy el perfecto, yo soy el que sé comportarme en la iglesia, yo sí soy capaz de enseñarte, pero perdemos esa visión de que cuando tú llegaste tampoco te sabías comportar, tampoco te sabías sentar. O sea, tuvo que venir alguien a decirte, este es el momento más sublime. Entonces, como que hay que ser muy humilde también. O sea, queremos que la gente haga lo que nosotros esperamos que haga, que nos dijeron que es lo correcto durante la misa, ¿no? Y nos esforzamos terriblemente porque los 40 minutos, hora que dura la misa, la gente cumpla. Pero hay vida más afuera. O sea, no basta con que yo haga mi labor en la parroquia. Afuera hay escuelas, afuera hay padres, afuera hay compañeritos, o sea, y ese es el momento donde tú puedes también compartir información, donde tú te cachas dónde está la gente, ¿no? Acá, donde estamos nosotros, sí tienen que tomar los papás la formación, porque pues si no, no vamos en congruencia. Pero también sucede que haz de cuenta, toman la primera comunión, se confirman, hagamos otro de reforzamiento, pero se quedan como en el limbo. Porque cuando una vez que terminas esto, hay gente que dice, ¿y ahora qué más hago? Porque me gustaría estar en algún lugar y ya no sé. Entonces, hay lugares donde hay semilleros, ¿no? Y entonces hay semilleros para niños en donde va 1, 2, 3, 4, pues ahí, como quiera se colocan, pero no están en todos. Entonces yo creo que valdría la pena como, si no se puede unificar, como dicen ahí donde está, tener como un espacio de, bueno, si en ningún lugar encuentras, aquí sí hay, en la arquidiócesis sí hay un salón para todos aquellos que ya se quedaron en el limbo y tienen hambre de conocimiento de Dios, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que debemos de considerar. Y respecto a la actualización, yo creo que es el deber de cada uno siempre estar buscando cómo actualizarte, porque el mal se actualiza a diario, ¿eh? El mal busca formas todos los días de atraparte. Las maneras más engañosas, más sutiles o más lindas. Entonces, si yo no tengo nuevas formas para atraer, para convencer, para compartir a la gente que está conmigo, es como los negocios. Todas las empresas cambian, tienen que poner, tienen que sacar algo nuevo, tienen que reinventarse todos los días. ¿Para qué? Para que sus consumidores no se vayan. Pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros reinventarnos todos los días para que pues, no nos alejemos de Dios, ¿no? O sea, es lo más importante, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que hay que abrirse, no hay que ¿cómo se dice? Suscribirse solamente a el pedacito que es la parroquia y el pedacito que es cuando me toca ir a dar clases, sino afuera, hay que salir afuera, ahí está toda la gente. Los que están en la parroquia ya llegaron como sea, aunque se sienten mal en la iglesia, aunque ya llegaron. ¿No? Eso era lo que les quería compartir. Y muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Y sí, en efecto, acuérdense que ahora hay más necesidad de testigos que de maestros. Y no hay que olvidar que somos discípulos. Necesitamos tener mucha humildad y paciencia para también ejercer nuestra labor catequética. Muchas gracias, Claudia. Leonardo y luego Claudia, perdón, les acabo de poner este PDF donde está el esquemita que les mostré, entonces ahí está. Y también les quiero hacer la sugerencia de que se lean un librito que se llama Catequesis Bautismales de San Juan Crisóstomo. Ese es un libro hermosísimo. Lo consiguen en español, es un libro que se consigue en las librerías católicas. Catequesis Bautismales de San Juan Crisóstomo. Y tiene otro librito que se llama La Educación de los Hijos, sobre la vanagloria y la educación de los hijos. Estos dos libritos les van a ayudar mucho a reflexionar sobre estos temas de formación, catecumenado e instrucción a niños y adultos. Bueno, Leonardo, ahora sí te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas noches, padre. Gusto conocerle, saludarle. Pues sí, efectivamente, nosotros como catequistas no debemos limitarnos a lo que se nos da, a lo que tenemos. Tenemos que buscar nuestros propios medios, nuestras propias acciones
en nuestra comunidad para poder seguir llevando a cabo esta labor que tenemos, este ministerio. Y efectivamente no termina ahí donde, cuando ya los entregamos para que hagan sus sacramentos. Hay la necesidad de seguirlos llevando, seguirlos guiando, porque a pesar de que hay los grupos, por X o por Y, los niños ya dejan de ir a los grupos que supuestamente son la continuidad de esto, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, en lo que es el Cefalae, ahorita estoy llevando mi curso de Cefalae, me recomendaron el libro que se llama El olvidado asombro de la misa. Ese librito se los platiqué a los papás, se los platiqué a los niños, y créanme que me sirvió muchísimo porque ahí nos comenta todo lo que va pasando en la liturgia, los momentos, el por qué nos paramos, por qué nos sentamos, ¿no? Y me ayudó bastante para la catequesis, más que nada para la formación de las personas de cómo comportarse durante la misa. Los papás quedaron muy contentos, muy satisfechos con este librito, y inclusive la gente me decía, oiga, ¿habrá manera de seguir viendo esto de la liturgia? Yo tomé un curso de liturgia en el seminario, en la escuela, ¿cómo se llama? En la pontificia. También tuve la oportunidad de darles lo que yo aprendí y de enseñarles, de compartirles. Y créanme que se enamoraron, pero sí depende mucho de uno. No hay que esperar a ver dónde se dan las cosas, dónde hay, dónde puedo. Uno tiene que buscar el modo. Dios nos ilumina, nos lleva, nos guía, y se puede hacer todo esto. Muchas gracias, Padre. Gracias. Muy bien, Leonardo. Sí, miren, yo siempre me hago la pregunta, dicen que la gente se está yendo de las iglesias. ¿Por qué se está yendo? Porque les dejamos de predicar. Lo que sea, pero hay que predicarles, lo que sea. No tener miedo de exponerles la verdad de nuestra fe en cualquier momento. Vamos a la última intervención. Por favor, Claudia Rodríguez. Ya puse el nombre de los títulos de San Juan Crisóstomo. Sí, Claudia. Gracias, buenas noches, padre. Muchísimas gracias por la plática. 2 puntos. Uno, retomando un poco de la catequesis hacia los papás. Yo tengo 1 año de ser catequista y yo llegué a integrarme a la iglesia a partir de esas catequesis, realmente, ¿no? Y entonces, pero desafortunadamente en la parroquia donde yo estoy se dejaron de dar la catequesis, se cambió, hubo cambio de párroco y entonces pues ya no hubo eso. Y la verdad sí, cuando yo veía a los papás, los que esperaban a los pequeños y estaban sentados o durmiéndose o tejiendo, yo decía, pues que o sea, se desaprovecha, ellos pueden incorporarse, a lo mejor se motivan y ellos, es así, ¿no? Como se va evangelizando también y atrayendo, entonces se va perdiendo ahí la cadena. Entonces yo entiendo, hace tiempo en alguna plática comentaban sobre cierta autonomía en las parroquias, pero yo sí consideraría que obviamente en la arquidiócesis, respetando la autonomía, pues hubiera un poco de impulso o para que las parroquias no dejen de dar esta parte, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que algo que también falta es hacer un tipo reunión, como tipo, en algunos lados se lleva en algunas áreas hacer congresos, simposios, ¿no? Para compartir, para actualizarse. Yo he ido a algunos encuentros, el de la arquidiócesis, fui al de la pastoral infantil y el año pasado de catequistas, pero falta esa interacción. Uno aprende mucho, cierto, esos encuentros se van como dirigidos a veces a un cierto tema. Se interacciona en muy poco tiempo y hacer alguna actividad tipo congresos chiquitos, ¿no? En donde los catequistas podamos interaccionar, podamos compartir en un mayor tiempo experiencias que llevaran a lo mejor un tipo de infografía
o un póster o algo así en donde se comparta la experiencia o de algún tema o actividades, no sé, de alguna forma, además de pláticas que permitan la actualización y la información. Y yo creo que eso también falta, porque justo como este tipo de seminarios o estos cursos, hay una interacción o un intercambio de experiencias, pero es muy corto. Y entonces falta ese enriquecimiento, porque de lo poco que yo he tenido de contacto con otras catequistas en esos encuentros, pues de ahí cuando les voy preguntando, ellos que tienen más experiencia, yo voy tomando nota, ¿no?, de algunas actividades o algunos tips que comentan que yo pude implementar, pero justo como que falta esa parte en donde podamos interaccionar más y compartir nuestras experiencias y compartir información, y los que están con mayor conocimiento también, ¿no?, poderlos ver. Entonces, sí, justo es esa parte. Ojalá en algún momento dado se diera algo Bueno, así ya, como ya está ahí la tipo. sugerencia. Mira, no es que no se den, nada más hay que informarse dónde se dan. Entonces, ahí está Fernando tomando nota, él ya les irá orientando en qué momento pueden acudir a esas formas. Muchas ¿Damos gracias. todavía oportunidad a una última intervención, Fernando? Bien. Alma, tienes levantada tu manita. Última intervención, adelante. Hola, padre, buenas noches. Mucho Buenas gusto noches. de conocerlo. Igualmente. Bueno, yo soy de acá de la arquidiócesis de Tlalnepantla y bueno, escuchando todas estas opiniones, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Fíjese que, pues también en mi parroquia la realidad es que los papás necesitan catequizarse y bueno, yo al ver esa situación, padre, le tengo que ser sincera, que sí notaba que los papás, por ejemplo, cuando me toca primer año, especialmente primer año, sí noto que los papás se quedan las 2 horas esperando a los niños a que salgan. Entonces, no hay escuela para padres y tampoco pues haya esta catequesis, ¿no?, de la que hablamos. Y lo que yo hice, y es lo que yo quiero saber si estoy bien o no, padre, es que invité a los papás a que se unieran a la clase con los niños. Ujú. Algunos papás sí se acercaron, otros fue un poco más renuente. Sin embargo, los que se acercaron, padre, pues llamaron a los que no querían, ¿verdad? Y bueno, mi experiencia es que los papás, pues no saben, o sea, así la mayoría no tenían idea, ¿no?, de lo que era la catequesis. Algunos ni se acordaban de su comunión, ni mucho menos toda la instrucción que habían tenido. Entonces, se dio esta dinámica de que el material que yo ocupaba para los niños, también lo llevaba para los papás. Entonces, ya llegó un momento en el que los papás participaban y, como les decía, la tarea es en familia, ir a misa es en familia, y al final les decía, bueno, pues la calificación, en dado caso, ¿no?, del niño, pues es también de los papás, ¿no? Y así se los manejaba a los papás. Entonces, empecé a ver el compromiso que empezó a surgir en los papás hacia la formación de sus niños. Y bueno, obvio, la catequesis es de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Pero, ¿qué cree que los papás? Pues se fueron catequizando también junto con sus niños y surgió que, por ejemplo, ya este seguimiento de primero, segundo, tercer año a comunión, bueno, formación a comunión, pues los papás me comentaban, oiga, catequista, es que pues yo quisiera volver a hacer mi primera comunión, ¿verdad? Porque cuando me formé, pues no sabía nada de esto. Y bueno, fue una forma y es una forma, padre, en la que pues trato de, pues de comprometer a los papás, pero también de que pues haya este compromiso y también esta
pues esta atracción, lo que usted nos manifestaba, esta atracción hacia querer conocer su fe. Querer. Bueno, tú ya, perdóname, tú ya nos vuelves a reiterar que hace falta un poquito de creatividad. Hay que volver a tomar experiencia. Mira, ahorita que estabas diciendo que entran a la clase de los niños, me acordé de aquel salmo que dice, de la boca de los niños de pecho, sacado una alabanza contra tus adversarios. Sí, mira, yo creo que hay que volver con el amor paterno a atraer a los mismos padres de familia. Te digo, es cosa simplemente de hacerles el ofrecimiento. Muchas experiencias va a haber, todas las tenemos que madurar. Yo creo que cualquier iniciativa que dé resultado es buena. Gracias, Alma. Vamos concluyendo porque ya llegó la hora. Yo ya no me quiero alargar mucho. Cedo la palabra a Fernando para que cierre este momento. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Quedo como su amigo y con mi bendición. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Un placer saludarlo. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Padre Alberto, muchísimas gracias. Este tema que nos has compartido, en realidad ha sido muy importante y es de mucha profundidad, ¿no? Porque obviamente esta renovación de la catequesis que queremos hacer, pues tiene que ver con lo que la Iglesia ha experimentado en sus inicios para ir engendrando discípulos de Jesucristo. Y creo que todo este lenguaje, todas estas expresiones, estas experiencias que nos has compartido hoy, iluminan mucho el camino de lo que estamos proponiendo para la arquidiócesis. Como bien lo dices, con creatividad, con paciencia, con inclusión, con nuevos lenguajes también. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo. Sé que estás siempre muy ocupado. Y por eso pues es un doble agradecimiento, además porque pues siempre es bueno escucharte, aprender también de tu experiencia y compartirla con todos los catequistas de esta arquidiócesis. Te agradezco muchísimo, padre, y pues bueno, te estaré invitando en un futuro también para otros encuentros, otras charlas con los catequistas de esta amada arquidiócesis primada de México. Muchísimas gracias, padre. Con todo gusto y con toda amistad y fraternidad, con gusto en colaborarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, yo sé que nos hemos quedado muy emocionados, muy picados incluso con esta charla del padre y vamos a hacer un ejercicio de manera muy rápida, muy breve. La semana pasada hicimos también un ejercicio que se supone debería ser en 2 momentos. Lamentablemente, por el tiempo que tenemos, no se puede a veces agotar todo lo que queremos desarrollar. Pero este ejercicio que vamos a hacer hoy, tenemos un poquito más de tiempo para desarrollarlo. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat el documento que vamos a ocupar. Este documento es un documento muy sencillo. Al principio yo les decía que por favor fueran tomando notas de la charla que el padre nos ha regalado esta tarde, porque a partir de ahí vamos a hacer el ejercicio. Hay algunas palabras muy específicas, muy concretas, que el padre Alberto nos ha compartido, y sobre esas tenemos que hacer la reflexión. Porque, ¿cuál es el objetivo de este seminario? Es renovar la práctica catequética a partir de la inspiración del catecumenado. Entonces, todo esto que hoy hemos escuchado sobre el catecumenado antiguo y esta actividad que hacía la Iglesia para atraer personas a la Iglesia, hacia Cristo, nos tiene que iluminar hoy. Entonces, con ese lenguaje que usó el Padre, con esas mismas expresiones, nosotros tenemos también la oportunidad de ir renovando la práctica catequística en nuestras comunidades. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat el documento. Se llama Segundo Día, Trabajo Seminario de Verano 2023.
A ver, nomás espérenme porque ahí está. Ok. Les voy a pedir que ahorita no pongan más mensajes en el chat para que no se nos pierda el documento, porque si no, se va muy arriba y después ya no lo podemos ubicar. Entonces, ahí lo tienen. Les pido que hagan favor de descargarlo. Por favor, me van diciendo si ya lo tienen para que... Descargamos, gracias. Muy Listo, bien, ya se descargó. Gracias. muy bien, Ya no lo tengo. Gracias. muy bien. Gracias, maestro. No lo tengo. Gracias, No lo gracias. No lo pude descargar. En el chat hay que abrir el chat donde anotamos la asistencia. Sí. Y ahí solamente con que le den clic con el ratón en el nombre del archivo, los va a descargar a su equipo. Si estoy en mi teléfono. También hacen lo mismo. Tiene que entrar al chat, toca su pantalla. Ajá. Hay una opción que dice configuración y chat. Le da clic ahí y ahí encuentra toda la conversación que se ha generado el día de hoy. Y también aparece con ese nombrecito, con una palomita en verde para que usted lo descargue. Sí. En el teléfono es un doble clic. Ah, ok. Y se descarga. Doble clic. Ya lo tengo descargado, gracias. Muy Se bien. descarga. Bueno, a ver. Perdón, en nuestro caso no lo podemos descargar. Sí lo teníamos en el chat, pero se perdió. Yo creo que le escuché ahí donde decía Zoom, algo así, estaba en inglés. Vaya más arriba y ahí debe de estar el mensaje, el archivo. Ejemplo, Ahorita no anoten su asistencia, quienes no la han notado, no la anoten para que no se vuelva a perder el mensaje. Bueno, de todas maneras, se los voy a compartir aquí en la pantalla para que lo tengan. Gracias, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, voy a compartir en la pantalla. Ok, ya lo están viendo. Muy bien. Sí, maestro, sí se ve. Ok. Sí, se ve muy bien. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Primero, vamos a hacer un momento de trabajo personal en silencio. En silencio. Vamos a volver sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. No vamos a platicar con el que está a un lado, con... No. Vamos a hablar con nosotros mismos sobre lo que acabamos de escuchar, no solo de lo que el padre Alberto nos ha expuesto, sino de lo que también algunas personas que han participado dijeron. Entonces, esto es como examen, ¿eh? Casi. Wow. Primero, número 1. Bueno, vamos a, les decía, a hacer un ejercicio en silencio personal sobre lo que escuchamos del expositor, del padre Alberto, y sobre lo que escuchamos de las intervenciones de algunos catequistas. 1. ¿Cómo podemos incluir el lenguaje esotérico en nuestra práctica catequética? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Cómo podrías incluir el lenguaje esotérico en tu práctica catequética? El padre Alberto nos habló de ese mensaje, incluso nos dijo, no lo confundan con estas cosas mágicas y cosas que hoy están mucho de moda, ¿no? ¿Cómo podrías incluir qué, perdón? El lenguaje esotérico en tu práctica catequética. Y ahí van a sus notas, en sus notas lo tienen. Ajá. Segundo, en la catequesis, dependiendo de nuestros interlocutores, es decir, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, familias, adultos mayores, etcétera, ¿cómo los podríamos introducir en la disciplina del arcano? ¿Cómo los podríamos? Introducir en la disciplina del arcano. Aquí dice acrano, no le Está mal hagan caso, escrito. es un error de dedo. Es arcano. Arcano. Ahí está en la pantalla todo. Sí, pero está mal escrito. Sí, es un error de dedo, ya les había dicho.
Todos tenemos errores de dedo. No me Sí, disculpo, sí, pero bueno. todos. Ok. ¿Arcano? Arcano. Eso lo acaba de explicar el padre Alberto. Padre. Sí, sí. Tercera pregunta. ¿Qué hace falta para realizar la paracle en nuestras comunidades parroquiales con la dinámica de iglesia en salida? ¿Qué hace falta Para realizar la paracle en nuestras comunidades parroquiales con la dinámica de iglesia en salida? Ok, esa es la primera parte, y para esa primera parte vamos a ocupar 10 minutos. Es mucho tiempo, pero como son 3 preguntas a las que ustedes tienen que volver a sus notas. Vamos ¿Puedes repetir las preguntas? Aquí están en la pantalla, están en la Ah, pantalla. ok. En compartir A ver. pantalla lo tenemos. No puesto. se mira la 1. Ahí está. Ahí están A las ver, 3 hija, ayúdame. ¿Cómo le corto aquí? Por favor. Pero por eso también les compartí el archivo para que lo descargaran y lo pudieran estar viendo. Bueno, vamos a tomar tiempo, son 8:45, 8:55, vamos a terminar y vamos a escuchar 3 participaciones. Uno que nos responda uno para cada pregunta, ¿ok? Pues bien, vamos a trabajar. La uno era Mónica Cardoso. Sí, para la pregunta 3. Ah, no, para la 1, entonces, ¿quién era? Patricia. Muy bien, adelante, Patricia. Bueno, pues yo digo que cómo los involucro, invitándolos a cantar, a jugar y a leer lecturas bíblicas, pero con un modo más alegre, ¿no? ¿Así cree usted que estaríamos incluyendo el lenguaje esotérico? Sí, porque es como tratar de convencer a los interlocutores para que ellos estén a gusto. Ok, muy bien, muchas gracias. La respuesta número 2, ¿quién la tenía? Caridad Parra, muy bien, adelante. Bueno, algo que explicaba el padre era que es algo que no se puede ver. No se puede ver, pero pues bueno, yo invitaría a la comunidad a pedir al Espíritu Santo por todos los interlocutores, por el por la que nos esté preocupando o que necesitemos. Pedir en la oración también, no sé yo, hacer un exorcismo, como decía el padre, a lo mejor tenemos como la palabra como mal, como entendida mal, pero podemos hacer como una oración para ahuyentar el mal de las personas o de nuestros interlocutores o de nosotros mismos. Puede ser con la oración, puede ser con alguna penitencia, con algún ayuno. Eso es lo que yo entendí de lo que nos habló el padre. Muy bien, muchas gracias, Caridad. Entonces, ahora sí, Mónica. Sí. Bueno, fíjate que para mí es mucha información la que estoy recibiendo ahorita y pues básicamente estoy recordando lo que hago, ¿no? Que bueno, no inconscientemente porque estoy llevando una formación, pero aquí en el caso de la Paracle tengo estas 2 experiencias, que también soy ministro de la comunión. Entonces, definitivamente también, pues, ejerzo como catequista, ¿no? Cuando me cuestionan, cuando me preguntan sobre la palabra de Dios, las cuidadoras me llegan a preguntar, ¿no? Que también están presentes, ¿no? Sus dudas. Entonces, este domingo sucedió que la cuidadora me dice, no voy a comulgar. Le digo, ¿por qué? Es que fíjate que me separé y me voy a divorciar. Le digo, ajá, ¿y por qué no vas a comulgar? No, pues es que no sé si pueda comulgar porque me voy a divorciar, ¿no? Entonces, pues ahí desde mi conocimiento, desde la palabra de Dios, pues
como dice aquí, ¿no? Pues consolarla y exhortarla, ¿no? Oye, pues aquí está tu iglesia, tu comunidad, estamos para apoyarte. Mira, te invito, si quieres hablo con el Padre Jesús para que te atienda, ya sea como confesión o ya sea como una plática, pero mira, bueno, evidentemente tu necesidad de Jesús tiene que ser más grande. No quiero, pues, pasar una línea que no debo, pero pues si no es tu culpa, si tú no lo provocaste, desde el momento que me estás diciendo esto, quiere decir que pues ya te duele, ¿no? Y seguramente no es tu culpa. Bueno, entonces, a darle ese consuelo, ¿no? Pero también animarla, ¿no? A que pues se acerque con nosotros, ¿no? Que sepa que nosotros tiene precisamente ese apoyo y ese consuelo. Y también pues hablarle de la palabra de Dios, ¿no? Y otro caso similar fue otra cuidadora. Es que yo estoy casada por la iglesia, pero no me puedo casar, casada por el civil, pero no por la iglesia, porque mi esposo no sabe dónde se bautizó, no recuerda si hizo primera comunión, entonces pues yo no puedo comulgar, ¿no? Entonces otra vez, oye, pero ya hiciste todo lo posible, ya fueron a la iglesia, ya fueron, ¿no? O sea, como que guiarla, ¿no? Oye, déjame, le pregunto a mi párroco qué sucede en este caso, pero si tú me dices, ya hice todo lo humanamente posible, ¿no? Pero se sienten, ¿no? Esas ganas que tú tienes, ese deseo que tienes de comunión, ¿no? Con Dios, pues mira, hazlo así, y entonces los dirijo o los oriento. Y pues es eso, ¿no? A la par de que los consuelo, pues también los exhorto a que, pues se unan, ¿no? Y que sigan con la palabra de Dios. Entonces esta oportunidad, te digo, sin saberlo, para mí ha sido maravillosa esta sesión porque, pues bueno, ¿no? Me anima a seguir, ¿no? En este proceso que, pues no sabía y estoy en catecumenado, ¿verdad? Aunque me gustaría que fuera más dirigido, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que yo veo, ¿no? El llevar ese consuelo, esa consolación con la palabra de Dios y pues con esa exhortación, ¿no? De que verdaderamente se instruyan en la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a quienes tienen la manita levantada de manera muy breve, porque ya tenemos poquito tiempo. Entonces, Claudia Sámano, y luego Minerva, luego Elsa, y al último Claudia. María del Rosario. Gracias, Moni. Hola, buenas noches. Bueno, respecto a la primera pregunta, que creo que era la de el mensaje, ay, ¿cómo se llamaba? Lenguaje esotérico. El lenguaje esotérico. Vamos a tratar más bien de dejar alguna duda, ¿no? Como unos puntos suspensivos, como ¿qué será? Pues vamos a ver la próxima clase esto, o vamos a tratar de investigar y luego compartimos. ¿Creen ustedes que sea esto? O sea, como que crear más duda y al mismo tiempo motivar para que ellos pues sigan interesados, ¿no? Creo que así se podría lograr. Luego, con lo demás, bueno, respecto a la segunda... Bueno, nada más una pregunta, nada más una, para que le demos oportunidad a los otros. Perdón. Pero fíjese, Claudia, que eso que usted nos comenta está muy interesante, porque es profundizar en el misterio, pero también hacer parte del misterio a nuestros interlocutores. Entonces, esa está muy interesante. Muchas gracias. No, por nada. Minerva, sí, Minerva, ¿verdad? Minerva a la 1, a las 2. Elsa, Julián. Sí, buenas noches. Bueno, yo, por ejemplo, en lo de cómo podríamos introducir la disciplina del arcano, estaba pensando en, bueno, platicar con los niños sobre las actitudes o los actos que tienen mientras están en la catequesis y pedirles que ellos mismos como que se vayan autoevaluando y si lo que están haciendo está bien o está mal, para que ellos mismos se vayan dando cuenta, como que lo vayan haciendo más consciente. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Elsa. María del Rosario. Sí, María del Rosario dice 2Z5D. Listo, ya está. Sí, buenas noches, gracias. La primera,
¿Cómo podrías incluir el lenguaje esotérico en la práctica catequética? Yo invitaría a mis interlocutores a ampliar su conocimiento sobre el misterio de Dios, de cómo es que este Dios nos ama tanto, ir creciendo en ese conocimiento y crear grupos de formación o reflexión para ellos y acompañarlos en este proceso. Eso sería es lo que yo respondí a la primera. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, Doris Juárez levantó la mano de última hora, vamos a escucharla y después vamos a ir concluyendo. Adelante, Doris. Sí, buenas noches. Yo quiero participar para la pregunta número 3. Y yo por aquí, por lo que anoté, que dice que es animar a las almas con la palabra de Dios. Yo siento que en muchas ocasiones nada más algunas personas lo dicen así como de dientes hacia afuera, o sea, como que no se lo creen. Y siento que eso hace falta en muchas de nuestras comunidades, ¿no? Como el atraer a la gente. No nada más es decirle esto o otro, sino que también es parte del convencerlos. Muy bien, Sí, muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, ustedes verán, hay una riqueza en todo el proceso del catecumenado antiguo, porque precisamente fue una etapa muy fructífera en la iglesia y que hoy la iglesia, bueno, hoy no a partir de este día, hace algún tiempo muy próximo, la iglesia ha estado buscando cómo a través de sus orígenes puede renovar la práctica evangelizadora. Por lo tanto, la catequesis también en este trabajo de ir haciendo más eficaz nuestra práctica de la catequesis. Y estas palabras que hoy escuchamos, que nos parecen incluso algunas muy novedosas o algunas confusas, no se preocupen. Esas palabras son las que se usaron en su momento. Hoy el proceso del catecumenado, como lo conocemos, ha también ido sufriendo algunas transformaciones. Pero era importante que pudiéramos ubicar esta etapa de la catequesis en el tiempo pasado para después mirarla en el proceso actual de la catequesis. Entonces, por eso es que hemos hecho este ejercicio. Pues les agradezco muchísimo. Yo quisiera que esta noche nos fuéramos cada uno de nosotros pensando en cómo hacemos más eficaz los procesos de iniciación a la vida cristiana en nuestras comunidades parroquiales, pero en especial desde la tarea propia que cada catequista hace, porque luego pensamos en la comunidad de catequistas o en la comunidad parroquial y parece como que se va diluyendo la responsabilidad, pero cada catequista tiene una responsabilidad en este proceso. Por eso es que ustedes, y lo agradezco mucho, se están formando, porque esta formación les permite, primero, tener una visión más amplia, segundo, tener claridad en los conceptos, y tercero, tener herramientas para renovar la catequesis. Entonces, ¿cómo hacemos catequesis que inicien a las personas en la vivencia cristiana? Es decir, ¿cómo hacemos que las personas vivan como cristianos? ¿No? Ese es casi el resumen de esta sesión. Pues les agradezco muchísimo.